A partir de ahí, preocupan varios escenarios. Los tienen aquí. Preocupa, por un lado, en Estados Unidos, ahora ya sí, nos lo dice la banca privada estadounidense, que son los que marcan la agenda, no solo el commercial real estate, que está así, como el crecimiento de Estados Unidos que les enseñamos ayer del GDP Now de la Fed Atlanta, está así, sino una crisis inmobiliaria, pero muy diferente a la de 2008, sino que esta tiene como elemento fundamental la escasez de vivienda y los tipos altos. Le explico por qué. En Estados Unidos se está mirando, y esto es muy Estados Unidos, pero también en Europa, pero también en gran parte del mundo, se ve una fotografía clara, por un lado, de envejecimiento poblacional. Eso ya lo sabíamos. Tenemos, por otro lado, una gran cantidad de ciudadanos que tienen lo contrario a lo que tienen los bancos regionales. Los bancos regionales estadounidenses tienen pérdidas latentes por la subida de los tipos de interés, compraron bonos, se les ponen en balance y dicen, pero si esto no vale nada, pérdida latente. Y además no limpiada, no blanqueada, no sacada. En el otro lado tenemos a una serie de ciudadanos que tienen un montón de viviendas compradas, se lo enseñamos esta semana, con una rentabilidad, con un interés al que han comprado las viviendas muy por debajo del 5%. Oiga, usted tiene una casa que le puede gustar más o menos, pero que está comprada al 2,5%. ¿Qué hace usted ahora cuando los tipos de interés están en el 8,10 en Estados Unidos? ¿Se muda de casa? ¿Vende y compra otra al 8,10 porque le gusta más que esta? No. Se queda en esta. Pero bueno, como los gatos a la pared. Se cogen así con las uñas y dicen, a mí no me mueven de aquí. Porque al 8,10 no voy a comprar vivienda. Y dicen, bueno, pero los precios siguen subiendo. ¿Cómo puede ser que los precios sigan subiendo si hay una masa importantísima de población que no se va a mudar de casa bajo ningún concepto porque ya tiene el hogar calentito reservado al 2,50 en lugar de al 8,10? Y hay un montón de población que dice, oiga, yo quiero entrar, aunque sea al 8,10, pero ¿quién me vende? Primero, hay una caída en la construcción de viviendas, precisamente viendo el movimiento de subida de tipos. Luego, hay una parte importante de población que presiona al alza el precio porque llega al mercado, se acerca y dice, venga, vamos a ver casas. Van a ver casas y dicen, ¿y dónde están las casas? Si no hay. No hay para todos los que vamos a ver casas. Entonces, mucha demanda, muy poca oferta, sube el precio. Luego tendremos los típicos visionarios de la vida política. Vamos a hacer viviendas sociales para que todo el mundo, pues ponte con el martillo, coges un poquito de cemento y te pones a construir una casa. Pero la realidad es que aquí la tienes que construir porque tú eres político. Y como político, entre que no lo de trabajar, no demasiado, y que encima tienes que estar picando ahí para construir, pues las casas no se van a construir. No, pero vamos a crear. ¿Pero qué vas a crear? Vamos a liberar suelo público. Libera todo lo que quieras, pero alguien tiene que construir la casa. De tal manera que tenemos un entorno en el que hay una escasez manifiesta de viviendas. Es muy diferente a la crisis de 2008, pero tiene un componente de inflado y pinchazo muy parecido. Tienes muy poquita gente, muy poquitas casas para mucha gente intentando comprar una vivienda cuando el resto está aquí en el mercado mirando al que quiere comprar y diciéndole así, calentito, ¿qué? ¿Compras? Porque yo ya estoy aquí. De tal manera que en ese entorno se va viendo una fotografía clara en la que empieza a modularse, empieza a moldearse cómo estamos llegando a un punto en el que se ha roto la oferta y la demanda. Es muy parecido a lo que nos pasó en el COVID, cuando las cadenas de suministro hacían que tú tuvieras mucho dinero embalsado desde el tiempo del COVID, porque además tenías que estar encerrado en casa sin hacer nada y te habías cansado de gastar online y de repente dice, bueno, pero es que no hay cadena de suministro, PS5, no hay. Es que quiero comprarme la nueva consola, pues no puedes. ¿Por qué? Porque no hay. Algo que era impensable llegó. Pues ahora pasa lo mismo con las viviendas. Es que quiero una casa, pues no hay, chaval. Pero te la construyes tú, que tampoco puedes. De tal manera que tenemos ahora mismo una situación complicadísima en el que se está abriendo la puerta, dicen los bancos privados en Estados Unidos, a una crisis inmobiliaria muy diferente a la que vivimos en 2008, en el que siguen subiendo los precios, pero hay claramente una ruptura de la cadena de suministro en el mercado de la vivienda, porque no se están construyendo suficientes viviendas
para toda la entrada de población que debe entrar a una vivienda y que no tiene, porque no tiene dinamismo el mercado por culpa de la subida de tipos. Y porque hay una serie de gente que tiene el coche comprado de segunda mano en los tiempos del coronavirus. Oiga, es que quiere una furgoneta. Pues como no se la construya usted, no sé qué vamos a hacer. Pero el que ya tenía una furgoneta decía, la Virgen, siempre me habían enseñado que el precio del coche pierde en cuanto lo compro y mi coche vale lo mismo o más. Pues lo mismo. Llega ese de segunda mano, que en este caso tiene una vivienda, que tiene un activo que contrapone perfectamente el que pierde la banca regional con esos bonos frente al que gana una hipoteca al 2,50. Oiga, es que le quiero comprar la casa, pues me vas a tener que pagar una millonada, porque si no la casa se queda aquí conmigo dentro. Y estamos viviendo el entorno de escasez que vivimos en tiempos de coronavirus relacionado al mercado de la vivienda. ¿Por dónde puede explotar? Es lo que está analizando la banca privada. Pero ahora mismo no tienen ni idea sobre cómo puede reventar el mercado, entendiendo que nos estamos acercando a una crisis inmobiliaria que es diferente a la subprime que vivimos en el 2008. Ahora hay una escasez de vivienda que está rompiendo ese equilibrio entre oferta y demanda. BlackRock informe, los inversores se van a enfrentar a unos costes de endeudamiento a largo plazo del 5,5%. Por culpa de dos cuestiones fundamentales, envejecimiento poblacional, sin tasa de reemplazo e inestabilidad geopolítica. De tal manera que la conjunción de los dos factores nos lleva a un entorno en el que la inestabilidad y el envejecimiento poblacional tensan el endeudamiento a largo plazo para ponerlo en el 5,5%. Jamie Dimon, JP Morgan, cree que la Fed aún no ha terminado de subir los tipos. Pero no lo ha dicho ningún miembro de la Fed. Por cierto, hoy hablan un montón. Hoy son palomitas y esperar. SAR, el otro, la otra, pum, 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 a darnos la fotografía de la subida de tipos. Butchik, Banco Central Europeo, no va a haber una subida de tipos. Isabel Schnabel, hawkish. Sobre todo, el euro, cuanto más caro, mejor. ¿Por qué? Porque es desinflacionario. Cuando ve que todos los compañeros salen a decir ya no hay más subida de tipos, ya no hay más subida de tipos, y que el euro hace 1,05 otra vez, dice yo quiero el euro donde tiene que estar, para arriba. Y ayer aparece Isabel Schnabel y dice la lucha del Banco Central Europeo contra la inflación podría requerir otra, no ha terminado de subir, dice Dimon, otra subida de los tipos de interés. ¿Qué hace el euro? Ganar cuerpo, subir. Generar la sensación de que al menos si Fed hace algo, Banco Central Europeo hace algo, para que no haya un desequilibrio y salga el dinero de Europa a Estados Unidos buscando el refugio de la economía estadounidense, sino que también vea que si allí sube, aquí también se va a premiar el movimiento del dinero hacia Europa con otra subida de tipos de interés.